Ahora sí. Y bueno, contamos con profesionales de primerísimo nivel. Ana María fue presidenta de la CAL, de la Unión Internacional de Editores, es actualmente la vicepresidenta de CADRA y es la directora editorial del Grupo Claridad, con sus 3 sellos Una luna para niños, Claridad, Historia, Filosofía y Clásicos, y Eliasta, Material Jurídico y Económico. Y Aníbal Ilguisonis es sociólogo, es el presidente de Journal, que edita material para profesionales de la salud y es el principal referente en el mundo hispanohablante de material de medicina. No. Bueno, ya charlaremos de eso. No es para tanto, pero bueno, nada. Bueno, ahora en sus exposiciones nos van a contar qué lugar ocupa la traducción en sus catálogos, cómo contactan a los traductores, cómo trabajan con ellos y otras cosas muy interesantes seguramente. Ana María, ¿querés empezar? Bueno, muchísimas gracias. También Aníbal se ocupa de llevarnos a las ferias por el mundo. Y eso es súper importante porque gracias a ellos mostramos nuestros libros y sus traducciones. Bueno, como dijo Laura, yo tengo un grupo editorial y trabajamos mucho libros de derecho, libros de interés general y hace 11 años creamos una editorial infantil, Una Luna. Y muchas veces la gente me pregunta cómo salto de los libros de derecho a los libros infantiles. Y bueno, después de mucho pensarlo, porque me costó a mí misma asimilar por qué, creo que son etapas de la vida. Cuando empecé la editorial, en realidad la editorial comenzó en el año 1944, cuando llega mi padre a la Argentina, que es un exilado político español, pone una librería, que es hoy la Librería Norte de Llanover, en la avenida Las Heras, se la vendió mi padre a él. Pone una editorial que se llamó Editorial Atalaya, nombre que luego en el año 70 cambiamos por Eliasta, porque había una publicación evangelista Atalaya y estaba registrada antes que nuestro registro editorial y nos pareció que era conveniente cambiar. Además nos habíamos centrado ya en los libros jurídicos y los Eliastos son los primeros jueces en Grecia. Entonces tomamos la palabra de ahí. Y en el año 1971, cuando yo me recibo de abogada, me incorporo lógicamente a una editorial jurídica. Hoy creo que mi rol principal fuera del trabajo y de las instituciones es ser abuela. Y con esa visión y viendo todos los libros que yo les traía a mis nietos, empecé trayéndole a mis sobrinas, que son mucho más chicas que mis hijos. Un día me senté con mi hermano y le dije, mira, vamos a hacer libros para niños, porque los libros que a mí me gustan no están. Entonces, en lugar de traerle a los niños los libritos, mejor compro los derechos y los hago aquí. Y los traducimos, lógicamente. Así que si bien estamos hablando acá en esta mesa de la traducción de libros científicos, de literatura científico-técnica, desde mi grupo editorial nosotros traducimos libros de muchas características, los libros infantiles, los libros jurídicos, de economía, filosofía, historia, novelas, y esos son los tipos de libros que nosotros editamos. En cuanto a la editorial jurídica, editamos muchos clásicos del derecho que han sido traducidos. Y las primeras traducciones las hicieron mis padres, porque cuando vinieron a la Argentina, como todo exilado político que venían rodando ya hacía 8 años por el mundo, hasta que se pudieron establecer acá porque necesitaban un certificado de buena conducta de algún país donde hubieran vivido determinados años, porque si no acá no podían entrar y en España no se lo iban a dar el certificado de buena conducta. En consecuencia, mis padres ya en Paraguay, trabajaba mi padre en un diario y mi madre hacía traducciones de libros que cuando llegaron a la Argentina publicaron, sobre todo traducciones del francés y del portugués. Y curiosamente, a mi padre le gustaba traducir literatura,
pero las traducciones de literatura no le venían bien para su currículum. Entonces esas traducciones las firmaba mi madre. Y mi madre traducía los libros científico-técnicos, todos los clásicos del derecho, todo eso, y esas traducciones le venían bien a mi papá para el currículum y las firmaba mi mamá, mi papá. Sí, son historias, así es la vida, uno tiene que ir trabajando como puede. Bueno, nuestros libros se distribuyen desde hace muchísimos años en todo el mundo. Es una de las características, creo que esa visión de exilado que nunca está muy seguro si se va a poder quedar en algún lado, le llevó a mi padre a salir con sus libros fuera del país. Él daba las conferencias, llevaba los libros, los vendía, buscaba distribuidores. Hay mucha gente que todavía hoy viene a la feria, ahora vienen sus hijos, que no eran ni siquiera distribuidores de libros. Ayer yo contaba es un distribuidor de Ecuador que se llama El Libro, que tiene un edificio Ordóñez, y la primera vez que yo le fui a visitar le dije, pero mira, el edificio se debería llamar Cabanellas, porque él era un abogado, lo fue a escuchar a mi padre en una conferencia, se acercó a mi padre y le dijo, pero acá sus libros no los vende nadie y usted los quiere llevar, y mi papá le enseñó a distribuir, a vender, y luego el hombre se quedó en ese rubro, los hijos, todos se quedaron en ese rubro. Así que bueno, distribuimos y fuimos una de las primeras editoriales que salió con libros de derecho. Y los libros de derecho, cuando los escribía mi padre, por eso comprábamos derechos de cosas que tuvieran universalidad. Y cuando los escribía mi padre, los escribía con cantidad de legislación comparada y fallos de otros países para que tuvieran vigencia en toda América y pudieran venderse en todos lados. Para nosotros la traducción es muy importante en los 3 catálogos y por eso cuidamos muchísimo las traducciones. Antes de empezar esta reunión yo hablaba de que mi hermano se enoja conmigo mucho cuando yo hablo del español neutral y digo, no, los libros para niños los puedes llevar porque tienen un español neutral, qué sé yo, y mi hermano dice que el español neutral no existe. En los libros de novelas y de derecho, bueno, creo que no hay una problemática tan marcada, pero en los libros infantiles la traducción tiene que ser muy cuidada porque hay palabras que no existen fuera de acá o que la gente no las acepta. Por ejemplo, el chanchito. Chanchito, cerdito, puerco, nunca sabemos qué poner porque según donde queramos que se venda más tenemos que elegir la terminología más adecuada. Yo creo que el traductor es muy importante para mi editorial. Una traducción mal hecha tira por tierra un libro. Tenemos, por ejemplo, los libros de Hegel. La editorial Claridad yo la compré en el año 1979 y tenía un catálogo muy importante porque es una editorial del año 1922. Muy importante, con autores y títulos que realmente nos interesaban mucho y que se unían de cierta forma, tenían un contacto con las publicaciones de Liasta. Entonces, por ejemplo, Marx, Hegel, esas cosas que publicaba Claridad, nosotros empezamos a reimprimirlas. Y enseguida nos cayó la crítica a las traducciones porque las traducciones no eran buenas. Entonces, en las reediciones que hemos venido haciendo últimamente, hemos buscado a alguien que nos la traduzca o que nos corrija la traducción pero hemos buscado traductores que se especializaran y conocieran del tema, porque yo no puedo pedirle a la misma persona que traduce los libros para niños que traduzca un libro de cocina o que traduzca un libro de derecho. Realmente necesitamos una especialización que tengan un criterio más adecuado. Nosotros, para contactar a los traductores, generalmente es o boca a boca o por recomendación. Tenemos una persona amiga que es una traductora más bien de documentos o cosas así, pero que tiene muchos contactos en el mundo de la traducción y cuando necesitamos a alguien muy especializado que no conocemos, le preguntamos a ella. A veces nos contactan traductores españoles. Ahora, por ejemplo, un traductor español nos trajo un libro de la editorial Oxford que a él le interesaba traducir. Y entonces a nosotros nos interesó el libro, compramos los derechos
Hemos tenido varios libros que el proyecto ha sido del traductor, que nos ha traído ya la traducción terminada y nosotros lo vimos, nos gustó el proyecto y los hemos comprado. Y hemos salido a comprar los derechos para poder seguir con este tema de la traducción. En cuanto a los traductores de literatura, novelas e infantiles, en general utilizamos los traductores que usó en su momento la editorial MC. Yo he tenido mucho contacto con los dueños de la editorial MC y han tenido la gentileza de permitirme usar a sus correctores, traductores, armadores, y ha sido algo muy importante para mi editorial, porque gran parte del crecimiento que tuvimos en los últimos tiempos fue porque tuvimos gente muy idónea que trabajó con nosotros, y eso se nota. Yo quiero decir, como digo, que la crítica a la traducción puede ser devastadora, de la misma manera digo que una buena traducción puede hacer ganar a un libro muchísimo. Entonces es muy importante el trabajo de todos adentro de un libro, del corrector, del traductor, del armador, porque todo importa. Es imposible leer un libro que está lleno de calles, de, por ejemplo, espacios, 5 o 6 espacios seguidos, porque molesta la vista. Es difícil para mí, por lo menos, leer un libro lleno de rayitas, de cortes de palabras y comas al costado. Más de 3 para mí son inadmisibles. O filas de i. Esas cosas nosotros las cuidamos muchísimo, igual que las huérfanas y las viudas. Entonces, todo hace a que un libro se venda y a que un libro sea bueno, no solamente el sello, el autor y el nombre de la editorial, no solamente eso hacen a un buen libro. A veces tenemos, por ejemplo, tenemos una traductora, una señora mayor que tiene muchísima experiencia. Y a veces tenemos libros difíciles, por ejemplo, un libro de cocina que le dimos a ella, sin ser ella una especialista en cocina. Y lo que hicimos fue trabajar mucho con ella algunas de las palabras, de los términos, para ver cuál era el adecuado. Y después le pasamos la traducción al autor para que nos hiciera las observaciones que creía conveniente. No era una especialista en libros de cocina, pero con ese libro ganamos un premio a la traducción. Sin embargo, ¿viste? Es también eso, el trabajo conjunto. Y también me parece importante cuando es posible, porque hay autores que no les interesa, hacer intervenir al autor en el tema de la traducción, o preguntándole qué quisiste decir con esta palabra, tengo todas estas opciones, pero no sé cuál te parece que cuadra más. Tenemos un libro infantil muy lindo, La fábrica de las palabras, que es de una ilustradora argentina, que fue la que nos trajo el proyecto. Y el texto es de una autora francesa. Y la ilustradora argentina fue la que nos ayudó muchísimo con la traducción, porque hay una última palabra en el libro, no recuerdo ahora cuál es, que nosotros la habíamos traducido de determinada manera, pero no, según ella, no era lo que había querido decir la autora. La verdad es muy lindo, si tienen, la lástima que no lo traje, si tienen oportunidad de pasar por el stand que está al lado de Santillana, de Claridad, miren La fábrica de palabras, porque para gente que le gusta la palabra es un libro precioso. Pero sí, se necesita de todo, no solamente formación técnica, se necesita experiencia y lo que se necesita es trabajar mancomunadamente. No se puede dejar a ninguna persona que trabaja en el libro, desde mi punto de vista de editora, trabajar sola y dejarla suelta y no apoyarla y acompañarla. Creo que eso es muy importante. Los tiempos a veces están dados, por ejemplo, nosotros ahora estamos sacando una serie de 4 novelas y nos interesa que salgan bastante seguidas, así que empezamos con mucho tiempo a traducir las primeras para que cuando la primera estuviera en la calle, la segunda ya entrara a la imprenta y bueno, pero también los tiempos los tenemos que dar nosotros y pensar nosotros. Cuando es un trabajo, yo he hecho una vez un libro que era un trabajo urgente y di partes a un traductor, a otro y a otro. Y luego tuve que buscar un editor que me, no sé, como que uniformara esas traducciones. Porque cada traductor escribe a su manera, con su formato, con su modo, inclusive algunas palabras que teníamos que tener la uniformidad
de que esa palabra que se había usado la primera vez de determinada forma se usara no de 5 maneras distintas porque no le hacía bien al texto, ¿verdad? Nosotros publicamos una serie de diccionarios jurídicos, especialmente el diccionario de Manuel Osorio, los diccionarios de Cabanellas, inglés, castellano, jurídico, de business, lo traje acá uno de cada uno, pero no me acuerdo exactamente los temas, de economía, y uno de bancario creo que es. Y después hay uno portugués-español y estamos preparando uno francés-español, todos ellos jurídicos. Y esos materiales nosotros a los traductores de libros jurídicos se los facilitamos porque, bueno, a nosotros nos parece que son diccionarios buenos, han sido hechos por abogados, por mi hermano y una abogada norteamericana o por un abogado brasileño, y creo que ayudan para la traducción. Y el diccionario de Osorio, que es un diccionario castellano-castellano, durante mucho tiempo fue texto en la Facultad de Derecho para la Escuela de Traducción. Y siendo un diccionario castellano-castellano, pero son explicaciones de las palabras jurídicas muy claras y que ayudan muchísimo a los traductores. Por lo menos eso nos dicen, ¿no? Y además debe ser así porque nosotros a los estudiantes de traductorado les hacemos un precio especial y vienen muchos a comprar los diccionarios, sobre todo el de Osorio, me llama la atención que vienen muchos a comprarlos. Hacemos contratos, el contrato de traducción, ustedes si bien la ley 11723, un traductor es un autor para la ley 11723, hay pequeñas diferencias, yo creo que el contrato es muy importante para las partes, pero quiero decir, y lamento decirlo, pero esa es la realidad, que hay muchos traductores que no tienen interés en firmar contrato y que no quieren firmar contrato. Sigo sin saber por qué, pero nosotros tenemos traducciones que no tienen contrato, sobre todo en los primeros años. Ahora los traductores han ido cambiando. Hay que tener también en cuenta que ahora hay una carrera de traducción. Hace muchos años los traductores eran traductores. Los españoles que vinieron exilados por la guerra civil, muchísimos trabajaron de hacer traducciones y muchísimos eran médicos, ingenieros, eran cualquier cosa, no habían trabajado nunca en literatura, tenían que aplicar sus conocimientos y su carrera que acá no les servía en algo que pudieran utilizarla. Por eso la industria argentina crece tanto después de la Guerra Civil Española, porque la inmigración ayudó muchísimo y eso era un trabajo que podían hacer fácilmente, aún sin poder revalidar el título. Bueno, solamente decir que reiterar que para mí la traducción es muy importante y que creo que hace al libro. Gracias. Respondió a todas mis preguntas. Aníbal. Bueno. Hola, buenos días. Gracias a Estela y a ti por la invitación. Antes que nada, aclararles que no soy el referente latinoamericano del libro médico. Sí, hace ya muchos años que trabajo en el tema. Y la otra aclaración que quiero hacer, y esto es porque Ana me quiere mucho, tampoco soy la persona que lleva los libros argentinos por el mundo, pero sí trabajo hace bastantes años en la Comisión de Comercio Exterior de la Cámara del Libro. En la Cámara del Libro hay gente de staff que además de, todos los editores trabajamos voluntariamente en la Cámara, pero hay gente de staff que trabaja en la Cámara y hay un grupo de 2 personas que hacen como todo lo que es el trabajo logístico y demás relacionado con el hecho de que los libros puedan llegar a las ferias en tiempo y forma. Otro tema para hablar en otra ocasión que sería lindo también charlar. Bueno, respecto a lo que es nuestra actividad específica, y en eso sí, un poco, en un sentido irónico estaba haciendo referencia a que no soy el referente, pero tiene que ver, ¿no?, con lo que es el mundo de la publicación médica. El mundo de la publicación médica es un mundo de editoriales súper concentradas, hay un dominio enorme de lo que son las empresas multinacionales que
si ustedes están en el área conocerán editoriales como Elsevier, como Wiley, Wiley, y en general son grupos multinacionales con una dominancia enorme y brutal del idioma inglés. La mayor parte de la producción médica que circula a nivel internacional y de la cual se compran derechos de traducción es producida en inglés. Con lo cual, si bien, bueno, esto es una muestra, bueno, es la primera vez que se hace una mesa de este tipo en el Congreso, y me imagino que tiene que ver con que no hay tantos traductores que se dediquen al área científico-técnica. Claro. En la parte editorial, y habiendo poca gente que se dedica en la parte editorial al área científico-técnica, en lo que tiene que ver con el mundo editorial, pocos traductores que se dedican, la gran mayoría traducen del inglés. Entonces quedan también espacios desde otros idiomas en donde, esto a modo introductorio nomás, ¿no? Quedan espacios en otros idiomas en donde, por ejemplo, a nosotros nos han surgido proyectos puntuales de traducción desde el alemán o desde el francés, y es realmente súper complicado poder conseguir traductores localmente o argentinos que puedan ser idóneos en el tema. Bueno, Journal nace, la editorial en el 2001, en los 90 éramos una distribuidora de libros médicos, y imaginen, ¿no? 2001, no sé si tengo mucho que aclarar, contexto, se nos ocurrió empezar a publicar, ¿no? Bueno, nada, a fin de 2001 dijimos, bueno, quemamos las naves, o sea, o avanzamos, si queremos seguir publicando, bueno, apostamos, ponemos toda la carne en el asador de lo que tenemos, y bueno, y ahí fuimos. Y el proyecto afortunadamente fue exitoso. Es una empresa familiar. Empezamos publicando libros de manera individual y obviamente sin tener como un gran capital detrás que respalde el proyecto. Así que bueno, como toda pequeña y mediana editorial argentina, uno va publicando, publica un libro, publica 2 libros y así va creciendo el fondo editorial. En la actualidad, Journal tiene alrededor de unos 130 títulos publicados, y de los cuales alrededor de entre un 35% serán traducciones y el resto son libros de autores argentinos o latinoamericanos a nivel regional. Dentro de nuestro foco es el público médico profesional. Esto quiere decir que en la jerga somos como una editorial de nicho, publicamos en especialidades médicas, tenemos un catálogo importante en el área de diagnóstico por imágenes, publicamos en el área de cardiología, publicamos en terapia intensiva, publicamos en pediatría, y esto también implica distintos, tiene una lógica obviamente comercial esta decisión. Uno no puede publicar en un campo tan amplio como es el campo médico libros que no tengan vínculo y asociaciones entre sí, o sea, publicar títulos de manera muy aislada, porque luego todo lo que tiene que ver con el trabajo de difusión y de comercialización se dificulta muchísimo. Al ser editoriales, vuelvo a decir, como de nicho, estamos siempre muy vinculados a sociedades médicas y los modos de difusión tienen que ver con los campos de cada especialidad. Ahora voy un poquito a mi ayuda a memoria, así les sigo contando de... nosotros distribuimos en toda Latinoamérica y en España. El proyecto en ese sentido, las tiradas que se hacen de libros médicos no son tiradas grandes, son libros muy especializados, y en ese sentido, imagínense, publicamos un libro de neurocirugía. Si los libros no se venden fuera de Argentina, no hay forma de poder sostener un proyecto editorial de libros en el área científico-técnica para un solo país. Salvo que, bueno, sean editoriales que se enfoquen únicamente en lo que nosotros llamamos los libros de texto para alumnos de universidades, que cuando no tienen como una visión regional o global esos proyectos, terminan siendo proyectos que se
leen y que se recepcionan en una universidad o en una ciudad, pero después no pueden trascender el lugar de publicación. Respecto bueno, el rol del traductor, bueno, creo que con lo que estoy diciendo va de suyo, es fundamental. O sea, nuestras traducciones, hacemos grandes esfuerzos para que sean traducciones muy cuidadas. Nuestro proceso es que en todos los casos que nos resulta posible, que no son todos, tratamos de trabajar con traductores médicos especializados y tenemos un revisor médico especialista en el tema de traducción. Les quiero dar ejemplos. O sea, nosotros publicamos un título a modo de ejemplo, Ecocardiografía fetal. Entiendo que los traductores médicos tienen una gran formación, pero no pueden tener el grado de especificidad que los puede llevar a poder traducir cabalmente y sin ninguna asistencia un título con ese grado de subespecialización. Y entonces nosotros siempre contratamos a un médico especialista en el tema, un ecocardiografista fetal, ¿no? El modo para comenzar las traducciones, nosotros siempre comenzamos con los índices de términos, que en este tipo de libros son en general importantes, y sobre todo en las traducciones, con lo cual, bueno, de esa manera, a partir, bueno, en algunos temas, por ejemplo, en el área de imágenes, donde tenemos muchos libros publicados, ya tenemos algunos glosarios propios, pero aún así estos glosarios siempre se van nutriendo de la terminología que se utiliza en cada libro. Se comienza con la traducción del índice de términos. Una vez que hay un acuerdo entre el traductor y el revisor acerca del índice, comienza el proceso de traducción. Luego, bueno, hay un departamento editorial de 3 personas que están en relación con el traductor y también con el revisor y bueno, y así se desenvuelve y se desarrollan los proyectos. Nuestros tiempos de traducción son siempre urgentes. Siempre urgentes. Los libros de medicina son proyectos largos. Primero hay un proceso de selección que nunca es inmediato, porque, como les contaba, el mundo de las editoriales científico-técnicas y médicas en particular están dominados por grandes editoriales, y también hay algunas editoriales medianas y más grandes, mucho más grandes que la nuestra a nivel latinoamericano y en España. Y entonces esto es como el que pide primero consigue la opción de un libro. Y en algunos casos ese pedir primero, estas empresas multinacionales tienen subsidiarias o divisiones en español en la región y tienen la primera opción y la primera prioridad durante un tiempo determinado, que suele ser de unos 6 meses, para decidir si traducen o no un libro. Por ejemplo, el Sevier, les doy el ejemplo. El Sevier, antes de que el Sevier libere los derechos de traducción de un libro, el Sevier España evalúa y toma la decisión a ver si va a incorporar o no su libro en el catálogo. Entonces ya de arranque, desde que sale el libro publicado en el idioma original, pasa un periodo hasta que el libro está disponible. Y luego, bueno, nada, si uno está como muy decidido y está persiguiendo un título y lo consigue bien, pero muchas veces esto no funciona de esta manera y no pasa a lo mejor, qué sé yo, menos de un año hasta que se firma un contrato de traducción entre el momento en que el libro salió en el idioma original y que uno tiene un contrato para empezar a trabajar. Y a partir de ahí comienza todo el proceso. El proceso es complejo porque todos los que tengan experiencia bueno, ustedes mencionaban en el mundo editorial, pero sí hay una diferencia entre traducir un libro y traducir un trabajo o un paper. O sea, la complejidad en cuanto al volumen de trabajo y extensión que puede tener un libro médico, pueden ser libros de 300, 400, 500. Ahora estamos con un proyecto de 900 páginas de un libro de un tratado de cardiología. Son procesos muy largos y complejos, sobre todo porque interviene el traductor y el revisor. Y el revisor no es un personaje que son médicos. Son médicos que trabajan, que son especialistas en un tema, que, bueno, que lo hacen en general, que tiene que ser un especialista, con lo cual no es un médico recién graduado y recibido. Así que, bueno, los tiempos muchas veces se complejizan. Y lo que complejiza más el proceso es que los libros médicos tienen vida útil. O sea, un libro médico después de 5 o 6 años es viejo. Entonces,
cuando nosotros nos ponemos, o sea, comenzamos el trabajo de traducción, es siempre urgente. Porque el libro tiene que salir, se oye, ¿no? El libro tiene que salir cuanto antes, cuanto antes. A ver, ¿qué más me estoy olvidando? Bueno, pautas editoriales, trabajamos con instructivos que están definidos y los vamos perfeccionando con el tiempo, así que bueno, eso es algo que es un procedimiento interno que ya tenemos y funciona muy bien nuestro departamento editorial. Nosotros hemos trabajado varios años con Karina Tabasinic, que entiendo que algunos de ustedes pueden llegar a conocerla, que es socia y que fue docente, ¿no? Docente. Karina tradujo muchos libros de la editorial y bueno, y docente de Lenguas Vivas, así que bueno, fue un lujo y muy contentos de haber trabajado con Karina. Ahora bueno, creo que está con otros proyectos, Karina ahora, y trabajamos, digo, hay algo que sería como un intríngulis a resolver por parte quizá más de las asociaciones, es que lo que una editorial pretende al contratar a un traductor es que tenga experiencia en traducción médica. Entonces, bueno, nada, si uno se recibe no tiene traducción, no tiene experiencia, digo, ¿no? Entonces, bueno, nada, son cuestiones que habrá que pensar y ver cómo... pero, obviamente, es fundamental para nosotros contar con traductores idóneos, porque en la calidad de la traducción, como decía Ana, muchas veces se juega... no solo el esfuerzo que uno pone desde todo punto de vista y el cariño y las ganas, pero se juega también el hecho de que el proyecto sea exitoso o fracase, ¿no? O sea, hay editoriales en el campo, si en el mundo de las ciencias sociales, bueno, esto es fundamental, en el campo científico técnico es crítico, es vital, ¿no? Un tipo que traduce mal una dosis o que se equivoca, tiene que decir... esto puede ser tal cosa y en realidad tendría que haber puesto no puede ser tal cosa, bueno, son errores garrafales, ¿no? Y bueno, hay editoriales, alguna que otra, que es famosa por sus malas traducciones, ¿no? Entonces, nosotros cuidamos mucho eso porque hace a nuestro capital como editorial. Sí. Se habían equivocado en un gráfico, entonces decía que fumar era bueno para la salud. Entonces ya era un error más que se sumaba a otro error de otro producto que era para un laboratorio. Entonces contrataron, no sé, éramos como 50, no 50, pero unos cuantos, y durante días borramos, porque era papel e ilustración, las dos rayitas que estaban equivocadas y mandaron a hacer un sello especial para volver a sellar y no poner una fe de rata. Bueno, las manos con la virulana nos quedó un desastre, pero el error ese si pasaba era realmente... Claro, era grave. Grave, como decís vos. Claro. Bueno, dicho esto, mal que nos pese, no conozco libro que no tenga alguna errata, algún error alguna vez. Ahora, una cosa es que tenga algún error que es imperceptible o que yo creo que todos los que leemos y más los editores detectamos siempre algo. Y bueno, con esa obsesión y con esas úlceras que nos agarran cada vez que vemos algún error, bueno, hacemos todos los esfuerzos que están a nuestro alcance para evitar y minimizarlos. Pero en la traducción, obviamente, o sea, los errores en general saltan en la revisión de estilo, o saltan en una revisión de estilo que se soslayó alguna cuestión, o en cuestiones de diagramación, o ni hablar en libros médicos que hay... Y tan extensos. Que son súper extensos. No sé, nosotros tenemos algunos libros en donde han participado 300 colaboradores, ¿no? Entonces, bueno, nada, un incordio, el tema de los datos curriculares y demás. Bueno, son todas cuestiones pero la traducción obviamente es lo más sensible, y bueno, y ahí hacemos todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para evitar errores, ¿no? Con el tema de los contratos, nada, sin mencionar lo mismo que comentaba Ana, que bueno, en algunos casos se hacen y en otros no. Y también comentar, no sé cómo es tu caso, pero
por lo que entiendo de la conversación con colegas de otros campos, es que las traducciones científico-técnicas suelen pagarse mucho mejor que las traducciones literarias. Nuestros presupuestos de traducción son muy altos, y bueno, y hasta ahí llego con el comentario, ¿no? Porque no tiene mucho sentido, pero sin duda el costo de traducción, y hablando ya de algo específicamente coyuntural, pero el costo de traducción en dólares hoy por hoy en Argentina es altísimo, ¿no? De todo, ¿no? Pero como nosotros exportamos nuestros libros, y nuestros libros no pueden venderse a cualquier precio, ¿no? Porque hay cuestiones como de lógica editorial, que uno dice, bueno, el libro me costó, no sé, 100, lo vendo, por decir cualquier cosa, 300. Pero no funciona así la lógica editorial. O sea, no es que uno pone el precio multiplicado por un factor del costo. O sea, hay libros que serían imposibles de hacer, de vender, de comercializar. Entonces, bueno, son todos temas que uno tiene que evaluar, y en eso va muchas veces que ciertos proyectos nosotros podamos hacerlos o no. Muchas veces hay libros que queremos hacer, pero empezamos a costearlos y decimos, no, estos libros es imposible. Es imposible. No, nos encantaría hacerlo, pero no lo hacemos. Creo que no me olvido nada más de toda la ayuda a memoria que nos mandaste, así que bueno, gracias. Bueno, fueron exposiciones tan completas e ilustrativas que no sé si van a quedar preguntas, porque cubrieron todos los... Todo lo que pidieron, sí. Somos alumnos muy aplicados. Increíble. Muchísimas gracias, porque era un sueño tener, esta es la 4ª edición de las jornadas organizadas por la ATI, y siempre quisimos tener un panel dedicado a la edición de libros científico-técnicos. Y bueno, y finalmente en estas 4ª jornadas lo pudimos concretar. Así que muchísimas gracias a ustedes por compartir generosamente cómo es el trabajo con los traductores. Y con respecto a lo que decía Aníbal sobre, es cierto que los traductores salen de los institutos de lenguas vivas muy bien formados, con una formación muy sólida. Acá tenemos el agrado de tener a la directora académica de Lenguas Vivas, así que se las presento. Gracias. Graciela Barca. De Juan Ramón Fernández, sí, porque hay 2 institutos. Hay 2. Bueno, lo que queríamos decir es que primero, o sea, además de los 2 lenguas vivas, están los traductorados que hay por todo el país. Claro. Y sobre todo en inglés hay por todo el país. Y además, creo que Marita Propato no se presentó, es nuestra presidenta. No sé si la conocía. Sí, pero la conocemos. Gracias. No, lo que quería decir es eso, que si bien tenemos esa formación, que es más bien general, bueno, las asociaciones estamos tratando de suplir la formación de especialidad con cursos de educación continua, que hoy en día, gracias a las alianzas institucionales y a bueno, todas las herramientas web que hay, se pueden tomar cursos muy buenos. Por ejemplo, hay incluso médicos que enseñan traducción. Murguenza, ¿no? Es uno en España que se ha dedicado a la traducción, y él da webinars y también viaja a los distintos congresos para dar formación especializada, por ejemplo, en medicina. Y así habrá otros en el área legal. Así que sí, eso es como una brecha que hay que salvar, ¿no es cierto? No se puede salir de la universidad y automáticamente, o algunos a lo mejor empezaron con mucho entrenamiento y apoyo y consulta con médicos o con especialistas, pero bueno, ahí estamos las asociaciones y otras entidades e instituciones tratando de suplir eso. Esperamos que se pueda. Y el trabajo en equipo es fundamental, con un médico que pueda asesorar, con un ingeniero. Lo hacemos mucho cuando trabajamos para empresas, que a veces podemos consultar al referente de la empresa que nos encargó la traducción, otras veces no. Pero bueno, sí, es la forma, la buena práctica sería hacerlo de ese modo. Así que sí, totalmente de acuerdo. ¿Alguien más? No, yo quería aportar algo. Que me quedé pensando
escucharlos a Ana y a Aníbal, claro, la rigurosidad que tiene que tener un traductor técnico-científico, porque hay una anécdota que a mí siempre me causó mucha gracia de Claudia Piñeiro, la autora de muchos títulos, pero bueno, el más conocido es La viuda de los jueves, que cuando se lo traducen al alemán parece ser que allí hablan de algo que va a suceder en el Día del Arquero, ¿no? Y cuando se lo traducen en Alemania, parece ser que en Alemania existe el Día del Arquero, es un día de fiesta, de reconocimiento. Entonces, claro, cuando lo tradujeron, le cambiaron todo el sentido a esa parte del libro, ¿no? Porque claro, acá lo decimos como que nunca va a suceder. Y allá era al revés, ¿no? Va a suceder y va a ser todo. Entonces, bueno, si esto sucede en lo literario, en la ficción o bueno, en la novela, como lo querramos llamar, ¿cuánto más tiene que suceder o no suceder en lo técnico-científico, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que me hicieron pensar, Ana, cuando dice que debieran tener un vínculo con el autor, ¿no? Como porque a lo mejor si hubieran hablado con Claudia Piñeiro les hubiera transmitido el significado de eso. Y obviamente con el rigorismo que plantea Aníbal, bueno, mucho más en lo que es lo médico, ¿no? Que me parece que, bueno, que es una de las ciencias que más cuidado, porque se trata de la vida de la gente o la salud de la gente. No es menor. Eso solo. Sí, hay una tendencia en los traductores y revisores más jóvenes a que cuando se encuentran con la traducción o cuando traducen quieren intervenir y por supuesto traducir, ¿no? Porque un traductor traduce, ¿no? Y luego se encuentran con la dura realidad de lo que es la vida del mundo médico, en donde está plagado de calcos. Los médicos, ahora estamos traduciendo un libro sobre peeling, ¿no? Un libro de medicina estética, y entonces la traductora lo traduce como exfoliación química, ¿no? Que es como la palabra que de algún modo se impuso en el mundo de la traducción, pero los médicos hablan de peeling en todos lados, y entonces ahora nosotros tenemos que tomar una decisión editorial de qué es lo que vamos a hacer. Nosotros tratamos de, y si algo que no queremos hacer es, si hay que usar como algún calco, no ponerlo en el título del libro, ¿no? O sea, porque en la tapa, ¿no? O sea, por lo menos. O en tal caso, bueno, aclarar la traducción, se aclara la traducción, o se traduce y se aclara cómo es de uso el término. Pero bueno, es algo que tendremos que resolver internamente, porque los médicos en toda Latinoamérica y en España hablan de peeling. Y exfoliación química, algunos ni saben lo que es, ¿no? Entonces, pero bueno, luego de un tiempo, y bueno, y nos pasó también con Karina, que tenía como unas peleas voraces, ¿no? Así, pero que se iba a la vida, y nos encantaba que fuese de esa forma en las discusiones con los revisores. Y siempre decían, pero este tipo no sabe escribir español y no sabe nada y no sabe lo que está diciendo. Y bueno, y era un trabajo enriquecedor, porque creo que en esa buena discusión entre traductor y especialista se puede ir consensuando un lenguaje que sea entendible para el lector, ¿no? O sea, irse al extremo, al rigurosismo o a una posición en temas técnicos. Yo le decía fundamentalista y no le gustaba, no tiene sentido. Y por otro lado, si somos una editorial que escribe en español, de ninguna manera nosotros como editores vamos a entregar un libro marcado de calcos o de anglicismos o de palabras que no son de la lengua, ¿no? Sí, quería preguntarles con cuántos traductores trabajan aproximadamente, por ejemplo, para estos libros tan grandes o capítulos. Para cada obra con uno, ¿no? No, pero estos libros tan grandes que comentaba Aníbal de 800 páginas, ¿es el mismo traductor? No, nosotros intentamos trabajar con únicos traductores, justamente por esto que comentaba Ana. Sí, o sea, luego el trabajo de unificación y de unificarlos coordinación de la traducción es muy difícil, es muy difícil. Es cierto que hay proyectos... Bien, ¿eh? O sea, vos que sabés que eso lo tradujo este pedazo, te das cuenta la diferente mano, por más que lo trabajes para que eso no ocurra. En el caso de este libro extenso que vos comentás, trabajaron 2 traductores y alrededor de 6 revisores. 6 revisores, sí.
y aproximadamente? todavía no tenemos el texto definitivo, así que ahí veremos. Y el peso de la traducción en el precio final de la obra es muy alto. Entonces, si ustedes ven, hay algunas editoriales que han dejado de hacer traducciones y hacen libros de autores que hablan español porque es realmente una diferencia muy alta. Entre el derecho de autor, que en el 90% de los casos se paga el precio de la primera edición por completo, por anticipado, lo vendas o no lo vendas, claro. Vos le decís, voy a hacer una tirada de 2.000 ejemplares, lo voy a vender a $100 y te cobran el derecho de autor de los 2.000 ejemplares a $100. Es tu problema. Tal cual. Entonces es un costo inicial muy alto el que tiene el libro. Y a eso sumale que no nos financian el papel, no nos financian la gráfica, la encuadernación, nada. El libro, cuando llega a la librería, en los casos de los libros que son traducciones de autores extranjeros, hemos pagado hasta el derecho de autor. En el caso de los libros de autores argentinos, corremos un riesgo juntos, el autor con el editor, porque el autor cobra en función de lo que vendas. Pero en los otros libros no, el libro está totalmente pago cuando llega a la librería. ¿Más? ¿Una pregunta? Bueno, yo simplemente quería comentar que, como uno de los objetivos de la ATI es vincular distintos ámbitos para que los traductores tengan más posibilidades de formación y de trabajo. Esta mesa tiene este objetivo, digamos, entonces se nos ocurre proponerles, por lo menos, que cuando necesiten otro traductor, que recurran a la base de datos de nuestros socios, que hay muchos científicos técnicos, traductores de esa especialidad amplia, pero algunos seguramente están empezando a trabajar o están trabajando hace mucho, no en libros, sino en papers, y quizá quieren acceder a la de traducción editorial, o artículos, o bueno, trabajan en empresas, entonces, bueno, los invito a visitar la base de datos y bueno, por supuesto, después a través de la ATI, todos los traductores también que se conecten con nosotros y si podemos pasarles los contactos de las editoriales, estaremos agradecidos. Sí, cómo no. Gracias. No hay ningún problema y se me ocurre que no depende de ninguno de nosotros dos, pero que sería interesante que como sociedad se acercan también a la Cámara y bueno, y poder hacer una mención quizás se pueda informar a los asociados de esta base de datos, o no sé si se podría mandar una circular con un listado, traductores, totalmente. Me parece que esas son tareas que a nivel institucional y gremial es interesante hacer. No solamente de pelearnos por algunos temas, sino poder cooperar con otros. Sí, acérquenle la base a las dos cámaras. O sea, a la CAP y a la CAL, porque las dos se hacen muchas traducciones, ¿verdad? Es algo súper simple. O sea, sí, la CAL es más fácil de contactar. Lo decimos nosotros, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ustedes. Se merecen un aplauso. Impecable.